vámonos acá. Muy bien, la filosofía medieval es el tema de hoy. Muy bien. A ver, sobre la filosofía medieval, lo que tenemos que saber primero, jóvenes, es que corresponde a la etapa media, ¿no? A la edad media de la historia. O sea, estamos ingresando ya a estudiar el pensamiento, cómo el pensamiento se ha desarrollado en esta etapa, ¿no? En esta etapa denominada la Edad Media. Bien, la Edad Media. ¿Correcto? Ahora, para fines didácticos, para la mejor comprensión de la historia de la filosofía, esta etapa se divide en dos. ¿Ya? La primera la vamos a desarrollar el día de hoy, que es la patrística. ¿Ya? La patrística es la primera etapa de la filosofía medieval. La segunda será la escolástica y eso lo vamos a desarrollar ya la próxima clase. Muy bien, entonces hoy hablaremos sobre la patrística, pero hay un denominador común en toda la filosofía medieval, ¿no? Y que obviamente corresponden tanto a la patrística como a la escolástica. Y esto va a depender mucho digamos, de la institución que orientó, lideró o manipuló, si quieren llamarlo así también, el pensamiento de los hombres en esta edad, ¿no? ¿Cuál es esa institución y en torno a qué giró el pensamiento en esta etapa? ¿Alguna participación ahí? La Edad Media se le recuerda por la etapa oscura de la ciencia, ¿no? El oscurantismo. ¿Esto debido a qué? Hubo una institución, correcto, Marco, la Iglesia Católica, pues, ¿no? La Iglesia Católica fue la institución que va a dominar, digamos, a orientar el pensamiento en ese tiempo. Y la Iglesia Católica se basó en un principio, ¿no? El principio de toda la Iglesia Católica, en torno a lo que gira su doctrina, ¿no? ¿Cuál es el principal elemento de la doctrina católica? ¿Qué es lo más importante? Muy bien, Ayrton. Claro, en este caso lo más importante es Dios, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de Dios. Es un tema muy polémico, es un tema muy amplio, ¿ya? Trataremos de sintetizarlo y quizás de aclarar algunos puntos, ¿no? Esto es muy polémico porque probablemente en algunos casos va a herir algunas susceptibilidades, ¿ya? Espero que sean fuertes frente a ello. Muy bien. Dios es el tema principal, ¿ya? El tema principal de toda la filosofía medieval. Y sobre Dios, bueno, pues no todos tenemos una cierta noción de lo que vendría a ser un Dios. Esta noción lo tenemos los que enseñan, lo tienen las personas, digamos, que no estudian, las personas de la iglesia, los de ciencia, todos tenemos una noción de lo que es Dios, ¿ya? Y de la misma manera también podemos representarla de diferentes maneras, ¿no? Acá, en este anime, en este dibujo animado, por ejemplo, también hay una representación de un Dios, ¿no? De lo que vendría a ser un Dios, ¿ya? Para los que han visto este anime, la figura que vemos acá es pues la de un ninja, ¿no? De un ninja que a través de los poderes que él manejó intentó convertirse en un dios, ¿ya? Eh, a ver, acá hay un fragmento. A ver, acá dice, ¿no? Cuando te vuelves un dios, tus palabras y tus pensamientos se vuelven absolutos, ¿no? Eso, el término, el concepto de absoluto es de todas maneras un término que se relaciona a cualquier idea, a cualquier noción que nosotros tenemos sobre los dioses. El término absoluto, ¿no es cierto? El término poderoso, ¿no? El término sobrenatural, ¿no? El término de único capaz de resolver, ¿no? Los problemas, el único que puede transformar la sociedad, el único capaz de hacerlo, ¿no es cierto? Esa es la idea que nosotros tenemos de un Dios. Lo mismo que se plantea acá, ¿no? En este anime, para los que han visto, él pretende, ¿no? Hacer un cambio, ¿no? En la sociedad ninja. Y para ese cambio lo que él va a hacer, lo que va a querer hacer es primero destruir, ¿no es cierto? Primero destruir para luego construir, dice él, ¿no? Primero destruir para luego construir. Ese principio, esa noción que también se refiere a los dioses, no solamente es propio de un anime,
sino también de muchas de las religiones que nosotros conocemos e inclusive de la religión que en América es la predominante, que es la religión católica, la religión católica. Eh, a ver, ¿esto debido a qué, no? Generalmente el Dios de la Iglesia Católica, al que llaman Yahvé, ¿no? Yahvé o Jehová, este Dios buscó en varias oportunidades modificar la historia, ¿no? de la humanidad. Una de ellas fue obviamente el diluvio universal, ¿no? El diluvio universal que significó la muerte de casi toda la humanidad y la salvación de unos pocos, ¿no es cierto? Entonces, esa idea, mira, de Dios que se tiene, que tiene la Iglesia Católica, que tenemos nosotros, siempre está relacionado con esto, ¿no? Con cataclismos, con situaciones de mucha violencia. Y por ese mismo motivo, también uno de los temas que en filosofía se habla mucho sobre Dios es sobre esto, ¿no? La violencia en Dios. La violencia en Dios. No necesariamente cuando nosotros hablamos de Dios estamos hablando de una entidad bondadosa, ¿no? Que solamente, digamos, desarrolla, ¿no? Cuestiones bueno, de bienestar o benéficas o de salvación, ¿no? O cosas buenas, ¿no? Sino también han habido algunas cosas que para nuestro concepto obviamente podríamos definirlo como malas, ¿no es cierto? O como violentas. Ya les mencioné uno, lo que viene a ser el diluvio universal. Otro es lo que sucede con este personaje que ven aquí en la pantalla, ¿no? Están viendo este personaje. ¿Alguien puede identificar quién es este personaje? ¿A quién? Es un personaje bíblico, y que por cierto es un libro también de la Biblia, del Antiguo Testamento, y es quizás el libro mucho más interesante, ¿no? Para cuestiones, digamos, de entretenimiento, que uno también lo ve a la Biblia de esa manera. Quisiera coger la Biblia, ¿no? ¿Alguien reconoce a este personaje? Es considerado el más fiel de los fieles a Dios. ¿Nadie? A ver, ¿cuál es fuerte, hijo? No te escucho, hija. Samuel. Samuel, no es Samuel, ¿ya? A ver, Pedro, dice acá su compañero, tampoco es Pedro, ¿ya? A ver, es un libro todavía, Jonás. Jonás, no, ahí está, ya había alguien que, que pudo señalar quién realmente es este personaje. No es Moisés, no es Jonás, claro que Jonás también le pusieron la prueba, ¿no? Bien, pero más que Jonás, más que el mismo Moisés, ya es lo que dice su compañera. A ver, ¿quién es lo que dijo? Macuri, claro, Meilín Amelia Acuri. Estamos hablando del señor Job. Estamos hablando de Job, ¿ya? Si alguien quiere empezar a leer la Biblia, ¿ya? Yo les recomendaría empezar por este libro, ¿no? Que es bastante entretenido y que les va a generar motivación para continuar leyendo los demás libros de la Biblia. Bien. ¿Quién fue Job? ¿No? Job fue este fiel, este seguidor de Jehová, de Yahvé, al quien se le puso muchas pruebas para demostrar su fidelidad. ¿Ya? Y entre esas pruebas, Dios, pues, ¿no? Para demostrar su fidelidad, le quitó, o sea, dentro de esas pruebas significaba quitarle todo lo que él tenía, ¿no? Y que a pesar de eso, él no negara creer en Dios. Y él nunca lo hizo, ¿no? A pesar de que le quitaron sus riquezas, ya, a pesar de que le quitaran sus propiedades, le quitaran su familia y hasta su propia salud, ¿no? Como lo vemos ahí, todo enfermo, ¿no? Hasta en ese estado, él nunca fue en contra de Dios, siempre siguió creyendo en Dios, a pesar de todo lo que le había pasado, ¿no? Entonces, eso es una prueba de fidelidad, ¿no? Pero una prueba de fidelidad a través de la violencia, ¿no? Hay algunos filósofos que hoy señalan, ¿no? Que la idea de un Dios que lo ve todo, un Dios que está en todos sitios, en todo momento, es realmente perturbadora, ¿no? Es una idea realmente que nos debería asustar, si obviamente tienes fe, ¿no? Porque implicaría que alguien te esté viendo todo lo que haces te está viendo, y por lo tanto no puedes ocultar nada, ¿no? Y yo estoy seguro que, por ejemplo, cuando estábamos en las primeras clases en el colegio, el hecho de que había una cámara ahí,
viéndonos, ¿no es cierto? La cámara proyectándose a nosotros y una persona viéndonos lo que estamos haciendo, como que de alguna manera hay un cierto ya temor, ¿no? O cuidado por lo que yo tengo que hacer, ¿no? Porque si no me van a descubrir. Entonces, más o menos, los que hoy, ¿no? Hablan sobre Dios, los filósofos que hablan sobre Dios, también plantean esa idea, ¿no? Es la idea de un Dios que te presiona, pues, ¿no? La idea de un Dios que se encuentra en cada momento viendo tus malas acciones, ¿no? Las cosas que tú haces. Y de alguna manera eso es perturbador, eso es muy perturbador, ¿ya? Y Job obviamente lo sabía, pues, lo sabía. Y cuando Dios se presentó ante él, ¿no? Después de haberle dado estas pruebas, de haber pasado Job todas estas pruebas, Job le pregunta a Dios, ¿no? Dios, ¿por qué, no? ¿Por qué? En realidad él va, en algún momento va a demostrar pues su cólera, ¿no? Va a decir, pues, oye, no me gusta que me veas, le dice, ¿no? No me gusta que estés pendiente de mí, ¿ya? Y bueno, pues Job creería, ¿no? Que como toda persona, después de haber pasado tantos tormentos, lo mínimo que alguien le diga, pues, oye, discúlpame, ¿no? Discúlpame, Job, no quise hacerte esto, pero tenía que demostrarle a Satanás que tú sí creías en mí y que yo era más poderoso, no sé, ¿no? Algo así, ¿no? Sin embargo, Dios le dijo, pues no, Job, le dijo, ¿no? Con su gran prepotencia, ¿no? Eh, yo soy Dios, el único. Tú simplemente eres un hombre, debes obedecer, no puedes refutarme nada, ¿no? O sea, y inmediatamente, obviamente, Job lo que hizo es, pues, temer más a Dios, ¿no? Entonces, muchas de las personas que son fieles a Dios, en realidad, más que por una cuestión voluntaria, es por una cuestión de temor, ¿no? De temor por lo que pueda pasarle, ¿no? Por lo que Dios en este caso podría hacer frente a él. Y aquí vemos una expresión, pues, de la violencia de Dios, ¿no? De este Dios que no es, pues, del todo bueno o bondadoso como creemos, ¿no? Sino que es un Dios castigador y por esa razón castigó a los hombres en el diluvio universal. Es un Dios prepotente, ¿no? Incluso que cuando su propio hijo estaba en el crucificado, ¿no es cierto? El mismo Jesucristo le dice algo que es realmente para poder analizar, ¿no? Le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Cuando hablamos uno de abandono, pues estamos hablando también de violencia, ¿no? Es una forma, una expresión de violencia, en este caso Jesús. Bueno, hay muchas cosas que podríamos hablar más sobre Dios y sobre lo que significa, ¿no? Para nosotros. Muy bien, acá estamos bien dándole algunos alcances sobre digamos, una dirección distinta a la que tenemos. Muy bien, pero el tema de Dios es lo que va a orientarse o es lo que va digamos, orientar, ¿no? El pensamiento de todos los hombres durante esta edad. Bien, durante la Edad Media, durante la filosofía medieval. Para eso obviamente tenemos que conocer, ¿no? Cuáles son las principales posturas de la época y saber en qué contexto se desarrolló, ¿no? ¿Por qué motivo es que la Iglesia Católica toma el control de la humanidad en ese tiempo, ¿no? Y para eso tenemos que conocer, ¿ya? La filosofía, la ideología, el pensamiento de uno de sus precursores, ¿no? ¿De quién? Del señor Agustín de Hipona. Cuando hablamos de patrística, tenemos que hablar de su principal representante como el señor Agustín de Hipona, hoy llamado también San Agustín, pues, ¿no? Convertido en santo posteriormente. Muy bien, acá tenemos los contenidos que vamos a hablar, tenemos que determinar cuál es el tema o el interés, ¿no? Creo que ya ustedes lo saben, cuál es el tema o el interés de la filosofía medieval. También hablaremos de la problemática, cuál fue el principal problema que se plantearon los filósofos en este tiempo, el contexto, la patrística y San Agustín. Muy bien. A ver, entonces dijimos que el principal interés de los filósofos en este periodo es nada más ni nada menos que Dios. Bien, el término de Dios, la palabra Dios, el personaje Dios, lo que significa Dios. Tema central, entonces Dios, ¿ya? A ver. Pero para conocer o entender por qué Dios se presenta como el tema principal, tenemos que saber qué es lo que pasaba en la Edad Media, ¿no? Y la Edad Media significó su nacimiento a partir de un hecho histórico muy importante, ¿no? Ustedes saben, a ver, alguien me ayuda, ¿qué llevó a que se posesionara la Edad Media en la historia? ¿Cuál fue el hecho histórico
que determinó el inicio de la Edad Media? A ver, ¿alguien? El fin del ¿Qué Imperio hecho Romano. histórico? Muy bien, hijo, claro, pues no, la destrucción o la caída del Imperio Romano. Muy bien, la caída del Imperio Romano. Muy bien, este hecho histórico eh, da inicio, ¿no? Al posesionamiento de la Edad Media. Muy bien, ¿por qué? Es la pregunta, ¿no? La caída del Imperio Romano, en su etapa violenta, todos saben y conocen que fue a partir de las invasiones de los pueblos que los romanos llamaban bárbaros, ¿no es cierto? Entre ellos los godos, ¿no es cierto? Los erulos, los vándalos, etcétera, ¿no? Una serie de poblaciones bárbaras que invadieron todo el territorio romano, todo el Imperio Romano. El Imperio Romano que implicaba, pues, en ese tiempo hablar de toda Europa, del norte de África y del cercano Oriente, ¿no? Entonces, todas esas invasiones llevó a Roma a convertirse en una sociedad muy insegura, ¿bien? Por los saqueos, ¿no es cierto? Por las guerras, por las muertes, por el desastre que generaban, pues, estas invasiones, ¿no? Estas invasiones eran violentas, recuérdense. Entonces, esta inseguridad, este miedo, este temor llevó justo a buscar pues una forma, ¿no? de cómo refugiarse o salvarse de esta problemática. Eso generó que la Iglesia Católica se presente como un medio de salvación. Se instaló en Roma, la instalación de la Iglesia Católica no es muy lejana, ¿no? A la caída de Roma. Recuérdense que uno de los emperadores, ¿no? El emperador que permitió que la religión cristiana se desarrolle con normalidad en Roma fue Justiniano, ¿no? Justiniano fue un emperador romano que permitió la tolerancia religiosa, ¿ya? La tolerancia religiosa, ¿qué significaba? El término de la persecución de la ideología cristiana. Recuérdense que el creer en Cristo, las ideas de Cristo no fueron muy bien recibidas por los romanos en los primeros años, ¿no? Esa misma razón llevó a la crucifixión de Jesucristo, ¿ya? Y años posteriores, incluso siglos posteriores, los que continuaban con esta ideología, entre ellos principalmente los apóstoles o sus discípulos, van a tener que ser perseguidos, van a entrar en una persecución, ¿ya? Entonces, al principio la ideología cristiana no tenía, digamos, mayor aceptación, hasta que llegó Justiniano y al ver obviamente que la ideología cristiana había logrado, ¿no? Difundirse con mucho éxito en toda la población romana, entonces él no se hizo problema, dijo, bueno, que sigan entonces creyendo en Dios y que crean en cualquier Dios, pues, ¿no? Al quien les convenga. Entonces no se hizo problemas. Hasta que llegó Teodosio, que fue el principal protagonista, el emperador que determinó como religión oficial de Roma a la Iglesia Católica. Recién a partir de ahí, eso estamos hablando del siglo V, ¿no? En el mismo siglo donde Roma va a caer en manos de los bárbaros. Entonces, la instalación de la Iglesia Católica no era muy lejana, ¿ya? No era muy lejana, estaba muy reciente. Bien, pero después de instalarse, y a partir obviamente de la inseguridad que generaba el imperio romano, debido a las invasiones bárbaras, después de su caída, obviamente logró perdurar en el tiempo, y perduró mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando del siglo V al siglo XV, es un poco más de 10 siglos de dominio, de dominio total, porque hoy seguimos hablando de la Iglesia Católica, seguimos diciendo que tiene un cierto poder, pero ya no al mismo rango, al mismo nivel que tenía en ese tiempo. En ese tiempo era realmente una institución muy poderosa. Bien, entonces los romanos encontraron en la Iglesia Católica un medio de salvación. Bien, eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque era la única forma de salvarnos, bueno, a partir de nuestra fe, a partir de creer en Dios, a partir de creer lo que estos filósofos de este periodo nos van a decir, pues, ¿no? La única forma de salvarnos es teniendo fe, cree en Dios, ¿no es cierto? Pero también a partir de la presencia de Dios como eje central en la Edad Media, va a surgir el principal problema de esta etapa. Van a haber muchos problemas, ¿no? Respecto a Dios, respecto
respecto a la Iglesia Católica, pero va a haber un problema que va a girar, digamos, el pensamiento de todos los filósofos de este tiempo. ¿Ya? La principal problemática, en otras palabras, ¿cuál es? El problema de las dos verdades. La instalación de la Iglesia Católica, la instalación de Dios como medio de salvación, llevó a generar, ¿no es cierto?, un nuevo camino para encontrar la verdad, que era a partir de la fe en que tenías. Hasta ese momento, hasta antes de la instalación de la Iglesia Católica, hasta antes del auge del cristianismo, debido a la influencia de los griegos, el camino para encontrar la verdad era pues el camino de la razón, ¿no es cierto? Así nos dijeron los griegos, ¿no? Y por esa razón es que se salió del mito y se pasó a la filosofía. Utilizando nuestra razón tratamos de buscar respuestas de diferentes preguntas que nos hacíamos sobre el principio de la naturaleza, sobre el hombre virtuoso, etcétera, ¿no? A través de nuestra razón. Ese era el camino. Pero cuando surge la Iglesia Católica y logra instalarse, surge un nuevo camino, que es el camino de la fe, que va a tener que competir obviamente al camino que ya existía, que era el camino de la razón. Entonces hay dos caminos que nos llevan a dos verdades. Hay dos verdades, la verdad que nos otorga la fe y la verdad que nos otorga la razón. Esa va a ser la principal problemática de este tiempo, ¿ya? De la filosofía medieval, de toda la filosofía medieval. Bien, ahora, ¿no? El trabajo de los filósofos va a ser encontrar la relación de estas dos, ¿no? ¿Qué relación tienen estas dos verdades? ¿Son similares? ¿Son compatibles? ¿Se relacionan uno a otro? ¿Son complementarias o son contradictorias? ¿Qué son, no? Hasta hoy continuamos con este problema, ¿no? Hoy podríamos decir religión y ciencia, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Religión y ciencia. La religión nos dice una verdad y la ciencia nos dice otra verdad, ¿correcto? Sobre todo, ¿no? Sobre el origen del hombre, por ejemplo, ¿no? La iglesia o la fe nos va a decir, pues, la teoría sobre la creación, ¿no? El creacionismo. En cambio, la ciencia nos dirá la teoría sobre el evolucionismo. Entonces, ¿qué vemos? Dos verdades, ¿no? En esta Edad Media van a problematizar sobre ello. ¿Cuál es la relación de estas dos verdades? Muy bien. Entonces, la principal problemática es la problemática de las dos verdades. Y acá tenemos a dos personajes que podrían simbolizar fácilmente este hecho, ¿no? Esta problemática. Por un lado, el de la fe, liderado en este caso por Jesús, ¿no es cierto? Por Jesús. Y en el otro lado, la figura del filósofo, ¿no? La del filósofo, que obviamente va a apostar por la razón, pues, ¿no? Por la razón misma. ¿Alguien sabe a ver quién es este personaje? ¿Me puede decir quién es? ¿Quién? Claro, ¿no? El filósofo de la voluntad del poder, ¿no? Del superhombre, ¿no? Este es el superhombre, Federico Nietzsche, ¿no? Un filósofo bueno, vamos a hablar posteriormente y del cual uno puede sacar muchas cosas positivas, ¿ya? De su filosofía, ¿no? Entonces acá tenemos el enfrentamiento entre la razón y la fe, en otras palabras. Bien, esa es la problemática de la filosofía medieval. Entonces, como habíamos señalado anteriormente, la patrística se presenta como el primer periodo, ¿no? Esto porque el principal protagonista, representante de esta etapa va a ser el señor Agustín de Hipona, ¿ya? Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona, junto con toda la patrística, patrística, por cierto, significa padres de la iglesia, ¿ya? La patrística significa padres de la iglesia. Entonces, estos filósofos, que entre ellos está San Agustín, fueron los padres de la iglesia, fue un padre de la iglesia. ¿Y qué cosa viene a ser un padre de la iglesia, no? No me estoy refiriendo al cura de la iglesia de tu casa, no. Estoy hablando a este significado, ¿no? Que nosotros le damos cuando alguien sienta las bases para el desarrollo de algo, ¿no? Por ejemplo, cuando tú te preguntas, ¿no? ¿Quién es el padre de la historia? Ya dices, por ejemplo, Herodoto, ¿no? Herodoto. ¿Quién es el padre de la medicina? Dices, Hipócrates, ¿no? Claro, Hipócrates. Ya me olvidé, creo. Sí, Hipócrates, ¿no? A ver, alguien que me corrija si es que estoy mal. Bueno, estos dos personajes son considerados, ¿no? Como padres de un tema, de una materia. ¿Por qué le llaman padres a ellos? Porque fueron los primeros ¿en qué? En fundamentar algo.
los primeros en crear una doctrina, ¿no? Los iniciadores, los precursores, esos son los padres, ya para las diferentes materias. Entonces, en este caso, la patrística significa padres de la iglesia porque los representantes, protagonistas de este periodo, son los primeros en fundamentar y defender el cristianismo. El cristianismo que recién, repito nuevamente, se había formado, estaba incipiente, necesitaba que se le dé el molde necesario, ¿no? Por esa razón se va a desarrollar la patrística. Muy bien, entonces acá como vemos, los padres de la iglesia. A ver, para antes de irnos, ya, porque ya nos ganó el tiempo, con las disculpas del caso, ya, a ver, no fue uno solo, uno de ellos fue San Agustín, ya, hubieron otros también representantes de la iglesia, ¿no? Fundadores de esta nueva religión. Ya, la tarea para la próxima clase ya es que ustedes me investiguen sobre los otros padres de la iglesia, ¿ya? Ya les dije uno, Agustín de Hipona, pero hubieron otros más. Hay uno incluso, y esto les voy a ayudar, ya les voy a ayudar, que es reconocido mucho por el trabajo que hizo, ¿no? Él tradujo la Biblia al latín, ¿ya? Porque la Biblia, pues, hoy ustedes saben que es de origen hebreo, ¿no? Entonces, él fue el primero en traducirlo en latín, principalmente lo del Antiguo Testamento, pues, ¿no? Entonces, a esa obra le llamaron la Vulgata. ¿En Entonces, serio? él es, por ejemplo, un padre de la iglesia. Entonces, para la próxima clase, investígueme quién es ese señor, quiénes son los otros padres de la iglesia. Muy bien, y a partir de ahí continuaremos con el desarrollo de la clase.